Moreno presenta su programa Coyuntura, un comentario sobre los asuntos sociales y públicos, nacionales e internacionales, con el profesor y escritor Rodolfo Torres. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Un gusto, una alegría enorme, un ánimo tremendo con que el Señor nos trajo esta tarde a este lugar para dar comienzo a nuestro programa de hoy, Coyuntura. Le damos la bienvenida a usted, hermana, a usted, hermano, pastor, obispo, tanto de la provincia de Valparaíso a través de las ondas radiales de la corporación, como asimismo a través de la televisión online, ya que el programa se transmite vía streaming. Aquí podemos... Aquí ya estamos saludando, como si usted nos está mirando por la televisión online, que es la mayoría de nuestros oyentes, de nuestros auditores, de nuestros televidentes, ya puede apreciar que el panel está completo, así que estamos dando comienzo al programa de esta tarde. Usted sabe ya que el tema que nos convoca son las candidaturas presidenciales, y en ese terreno, ya empezando marzo, el movimiento empezó pero muy fuerte. Ya hay hasta el momento 33 candidatos presidenciales. 33, habían 32 hasta la semana pasada, pero vimos en el diario que un nuevo candidato aceptó la proclamación que le hiciera el Frente Amplio, y que es el sociólogo Alberto Mayol. Pero como lo hemos dicho con toda la claridad, ¿no es cierto?, que existe, que se puede dar, de los 33 candidatos hay 28 ahora, que realmente no tienen ninguna convergencia con nosotros los evangélicos, ni tampoco con los valores cristianos. Y siempre lo hemos dicho, con mucho respeto, ¿no es cierto?, por los que están aquí presentes y también por cada uno de ustedes, que esos 5 candidatos presidenciales, cual más, cual menos, convergen con nosotros, ¿no es cierto? Y ellos son Sebastián Piñera, Manuel José Osandón, don Franco Parisi, don Abraham Larrondo y el diputado José Antonio Kast, que está con nosotros esta tarde. Queremos realmente darle las gracias, diputado. Sabemos el tiempo del cual usted ocupa, así que realmente estamos agradecidos y yo diría emocionados de tenerle aquí. Nunca pensamos que podíamos concretar esto. Le agradecemos a usted haber llegado, pero también a Francisco, que es un colaborador suyo, a Antari, que han hecho las gestiones para que pueda estar aquí con nosotros y poder, digamos, entregarle un mensaje y también responder algunas preguntas de nosotros, grabando un programa, ¿no es cierto?, que se da inmediatamente al aire, pero que después se graba y se empieza a promover por las redes sociales, así que no solamente la gente va a escucharle hoy, sino que le van a ver este programa durante toda una semana y tal vez mucho más tiempo. El programa Coyuntura, como ya saben, es patrocinado por el pastor Marcos Chaparro de la Iglesia Cristo, tu única esperanza, y director ejecutivo de la radio Corporación de Viña del Mar. La radio Corporación de Viña del Mar está ubicada en el 3er piso del edificio de la iglesia, y la iglesia Cristo, tu única esperanza, está ubicada en la calle Valparaíso número 1233, a 2 cuadras del terminal de buses. Las reuniones son el día martes y jueves a las 7:30 de la tarde y el día domingo a las 11 de la mañana. Hay mucha gente que se identifica como evangélica en este momento, lo decimos con tristeza, pero que no están asociados a ninguna iglesia local. Un día conversaremos acerca de las razones que puedan haber en eso. A usted que está en esa situación, le invitamos para que se integre aquí a la Iglesia Cristo, tu única esperanza, que dirige el pastor Marcos Chaparro. Bueno, esta tarde está nuestro panelista histórico y estable, Vladimir Correa. A partir de hoy se nos integra un nuevo panelista, psicólogo, profesor diferencial, Emilio López. Le damos la bienvenida, Emilio,
Y en esta tarde tenemos entonces la visita que nos va a estar acompañando en esta tarde y a quien le damos la bienvenida. Vladimir, tu saludo. Muy buenas tardes, estimados oyentes, estimados hermanos y hermanas, amigos, amigas, pastores, líderes, obispos. Queremos darle un cariñoso saludo en este día y esperamos que el día de hoy podamos hacer de su agrado con un programa más. Gracias, Vladimir. Juan Luis Ortega, que era un panelista que teníamos por motivos de trabajo, no ha estado pudiendo asistir, pero Dios ha provisto un nuevo panelista para que nos acompañe. Emilio López, tu saludo. Ahí está la cámara de la televisión. Muy buenas tardes. Un agrado de estar aquí compartiendo este espacio de conversación, de planteamiento de ideas. En esta tarde, un saludo a todos los auditores, a los que están en las redes sociales, a aquellos que están siguiendo por internet también. Un saludo y muchas gracias por permitirme poder estar en este espacio. Muchas gracias, pastor, por estar aquí, por poder estar en este lugar. Gracias a ti como evangélico, digamos, que da el paso adelante. Hay muchos cristianos, muchos evangélicos que protestan ácidamente en el comedor de sus casas, en el pasillo de la iglesia contra lo que está pasando, contrario a los valores cristianos, pero no dan el paso. Así que te agradecemos, Emilio, porque tú diste el paso y ya ahora estás ayudándonos derechamente. Sí. Diputado, un placer tenerle aquí. Sus palabras de saludo para nuestra gente. Recuerde que ahí está la cámara web. Bueno, lo que pasa es que uno tiende siempre a mirar al interlocutor. Vamos a hacer como un juego. Por favor. Pero primero agradecerles mucho la invitación. Disculparme porque en enero, cuando tuvo la posibilidad de participar, se dio una coyuntura parlamentaria que me impidió estar, pero muy agradecido de la posibilidad de estar con ustedes acá, felicitarlos por mantener al aire siempre la voz cristiana, la voz para los cristianos. Felicitar también a Emilio, que debuta hoy día. Y yo me acordaba cuando partí en la universidad, yo no hablaba. Pero sí me atreví a decir sí o no. Y con eso ya se generaba ambiente para las discusiones. Y lo que necesitamos es que los cristianos, todos los creyentes, levanten su voz. Yo estuve en un seminario hace un tiempo atrás sobre libertad religiosa. Yo les decía, mientras exista un cristiano que levante la voz para defender los derechos de los más débiles, todavía tenemos esperanza. Y eso parte con un sí o con un no. Y me alegro que Emilio haya dado el sí. Muchas gracias. Gracias, diputado. El diputado José Antonio Kast, como ya todo el mundo lo sabe, el nivel de conocimiento a nivel nacional está creciendo exponencialmente, así que le agradecemos que esté aquí y usted mírelo, véalo, es cierto, está con nosotros aquí en la radio y va a respondernos todas las preguntas y va a entregarle un mensaje directo a su corazón. Y también tenemos a Antaris, ella es una gran líder cristiana que mueve mucha gente para hacer la obra del Señor. Antaris, gracias por estar aquí. Le explicaba a los panelistas que a ti te cupo, digamos, ser una palabra profética en un momento muy, muy complicado, digamos, en la historia de nuestro país, cuando el expresidente Sebastián Piñera, digamos, estaba presentando mediáticamente su proyecto de ley de acuerdo de unión civil, que así terminó llamándose. Tú fuiste la que dijiste, presidente, está legalizando el pecado. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. Y bueno, el panorama de este tiempo es bastante preocupante y tenemos harta responsabilidad como cristianos con respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad y lo que podría pasar desde el próximo año en las elecciones, y por eso es importante poder conocer sobre todo la postura valórica y la creencia personal de cada candidato, y por eso agradecemos al diputado y candidato José Antonio Kast, que además es mi jefe ahora, que soy asesora parlamentaria en el Congreso. El Señor abrió esa puerta y ha usado al diputado para poder abrir esa puerta a la iglesia y poder levantar también la voz profética ahí adentro. Entonces es una bendición, y qué bueno que las personas estén escuchando, y los que no, se les difundirá la grabación y todos sabrán cuál es la propuesta, la postura de José Antonio Kast con respecto a los temas que a nosotros como iglesia nos importan, y también de los que somos responsables, que tenemos que hacer saber
lo que dice la palabra a través de todos los medios y también a través de nuestro voto. Así que aprovecho esta instancia de animar a todos los cristianos que están escuchando a que vayan a votar a las elecciones, pero que vayan a votar informados y responsablemente. Exacto, y estamos justamente en la tarea de informarles a todos los hermanos, a todo el pueblo evangélico, ¿no es cierto?, para que, como dice Antari, vayan a votar informadamente y precisar que las elecciones son este año, 2017, el domingo 19 de noviembre del año 2017, hermano, hermana, usted debe, y sabemos que ya no es una obligación, pero es un compromiso como cristiano para poder tenderle una mano a nuestro país que va cayendo, ¿no es cierto?, como piedra. Que el Señor nos ayude. Usted sabe que el programa se divide en dos partes. Hay, en primer lugar, un pequeño mensaje que es como la línea editorial del programa de hoy, y enseguida entramos al debate mismo. El mensaje editorial está basado en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 12. Del 5 al 12. Tiene que ver con el Antiguo Testamento en el momento de la elección del rey David. Dice así en esta palabra: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido Jehová. Hizo pasar luego Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Bendito sea Dios. Esa es una lectura de la palabra de Dios. El profeta Samuel tenía que elegir rey para Israel y tenía que escoger entre los hijos de Isaí. Y Isaí tenía 8 hijos. Y cuando Samuel se enfrentó con él, Isaí le mostró a 7 de sus hijos. Cuando el profeta Samuel vio a Eliab, que era como el hijo mayor, se impresionó porque era un hombre alto, medía casi 2 metros de altura. Y dijo: este es el que ha escogido Dios para ser el rey. Pero Dios le habló al profeta y le dijo: no mires a su parecer ni a su estatura, porque Dios no lo ha escogido a él, porque Dios mira el corazón. Y así Isaí pasó a cada uno de sus hijos, y ninguno de ellos era confirmado por Dios en el corazón del profeta. El profeta, preocupado, le pregunta a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? No, le dijo Isaí: tengo otro hijo menor que está en el campo. Bueno, llámalo, porque no haremos el sacrificio hasta que él esté aquí. Y precisamente ese hijo que estaba en el campo, que Isaí no consideró oportuno porque era un muchacho, tal vez 14, 15 años, no lo trajo para presentarlo. ¿Cómo va a escoger Dios a un hijo mío de 12, 14 años para elegirlo ser rey? Así que Isaí no lo llamó, pero él era el escogido. Y la Biblia dice, allí en 1 Corintios 10:11, que todas estas cosas del Antiguo Testamento sucedieron como ejemplo para nosotros, para enseñarnos cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros este año tenemos que elegir al próximo presidente de Chile. Este año, estimado obispo que me escucha, estimados pastores, tenemos que elegir al próximo presidente de la República. Primero que nada, no podemos nosotros soslayar, no podemos dejar de lado esta actividad, tenemos que participar activamente en eso. Y estamos aquí para darle información. Hay 33, pero de esos 33 hay 28 de ellos, la inmensa mayoría de ellos cobijados bajo el paraguas de la nueva mayoría, digámoslo con claridad.
ninguno de ellos converge con los valores cristianos. Hay 5 personas que, cual más, cual menos, ¿no es cierto?, coinciden con nuestros valores. Y estamos hablándoles de cada uno de ellos. Y aquí tenemos al diputado José Antonio Kast, que es precisamente uno de estos 5. Y yo diría de verdad que es el más cercano, que es el que más converge, el que más coincide con los valores cristianos. No es completamente conocido el diputado en todo el país. Hay un índice que se llama nivel de conocimiento, ¿no es cierto?, que estimamos que puede errar en algunos puntos, pero se está haciendo un trabajo intenso, ¿no es cierto?, se está haciendo un trabajo intenso para que ese nivel de conocimiento llegue. Sabemos que hay encuestas, lo que dicen, las encuestas se están equivocando, ¿no es cierto?, en todas partes del mundo, también aquí, así que todavía esto está abierto, todavía esto no está escrito en piedra, quién va a ser el próximo presidente de Chile. Así que hay un juego y nosotros, los cristianos, los evangélicos, tenemos la responsabilidad de decidir. Y tenemos aquí entonces al diputado José Antonio Kast. Yo me alegré mucho de verlo ayer en la red, haciendo zapping en la casa, lo encontré, así que me gustó mucho escucharlo. Le preguntaron hartas cosas, un programa bien completo. Me alegró también ver al periodista allí, porque sabemos que él estaba en TVN hasta hace un poco tiempo atrás. Y yo la primera pregunta se la quiero hacer al diputado, ¿no es cierto?, en este sentido. Yo he conversado con amigos suyos, gente muy cercana a usted, que le estiman, que de verdad le estiman de corazón, y ellos están convencidos de que van a lograr que usted participe en las primarias de la coalición Chile Vamos. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es su meta, digamos, cercana en este momento? Primero, de la lectura que tuvimos la suerte de escuchar, me acordé de una intervención mía en la sala de la Cámara de Diputados, de las primeras intervenciones que yo hice, haciendo alusión a algo bastante similar, que era del libro El Principito, que decía en una parte: lo esencial es invisible a los ojos del hombre. Y ahí uno dice, bueno, está también relacionado con lo que acabamos de escuchar, de que para Dios las cosas a veces son distintas que para el hombre. Y hay una mirada que hay que tener que va más allá de lo que puede ver el ojo humano. Respecto de la pregunta de las primarias, efectivamente, yo, como era militante de la Unión Demócrata Independiente, UDI, hasta hace un año atrás, tengo muchos amigos todavía en ese sector de la política chilena, y ellos permanentemente me están diciendo: ¿por qué no te inscribes en las primarias de Chile Vamos? Y hacemos una preelección del candidato de la centro derecha, en este caso, para tener solo un candidato. Yo esa posibilidad la descarté hace bastante tiempo atrás. Y ustedes miran, ¿por qué? Porque las personas que van a votar a la primaria son las mismas personas que van a ir a votar a la primera vuelta electoral. Y lo que hoy día vemos en Chile es un grado de desconfianza hacia el mundo de la política en general, no solamente a un sector, sino que a todos los partidos políticos, a todos los candidatos, que hace que la gente no vaya a votar. Por eso también me parece muy bien el llamado que se hace a través de la radio de ir a votar, de hacerse responsables por los destinos del país que nos acoge. Somos todos chilenos. Y eso no está ocurriendo. La pregunta es ¿por qué no ocurre? Yo creo que en gran medida por la desconfianza que se ha ido generando entre las personas hacia la política. La primaria no va a resolver eso. La primaria va a ser una instancia pequeña de debate regional, donde van a ir 5, 4 candidatos, ¿no es cierto?, a exponer sus ideas, pero después va a quedar en el olvido. El gran debate que se va a dar en Chile es en la elección presidencial. Ahí van a estar todos los candidatos que pueden llegar a regir el destino de Chile, y es ahí donde al menos yo quiero estar para instalar temas que para la política muchas veces son incómodos. Aquí estamos en una radio cristiana, temas valóricos. Es importante defender lo que uno cree. Aquí, en el Parlamento, en la casa, en la calle, uno tiene que dar testimonio de lo que uno cree, y eso termina convenciendo a las personas de que uno es de verdad. Porque muchos políticos dicen una cosa en la Cámara de Diputados, otra en la calle, otra cuando visitan algún templo, otra cuando están frente a una manifestación muy grande, y van cambiando de opinión.
Yo pongo el ejemplo siempre de decir que los políticos piensan A, dicen B y hacen C. Yo pienso A, digo A y hago A. Y eso hace que las personas, incluso que no piensan como yo, que no creen en lo mismo que muchas veces creo yo, digan, este señor al menos dice la verdad, es capaz de defender lo que él dice y cree y no anda con dobles discursos. Ese debate de confianza tiene que estar instalado, a mi juicio, en la elección presidencial. Y por eso estoy, y resumo, por eso estoy en la recolección de firmas a lo largo de todo Chile. Necesito un mínimo de 35.000 firmas para presentar esta candidatura presidencial y al día de hoy vamos cerca de las 22.000, que es un muy buen número considerando lo difícil que es que las personas vayan a la notaría, firmen ahí, y si no hay que ver lo que le ha costado a los partidos políticos poder reunir las 18.000 firmas que necesitan para reinscribirse como tales. Exacto, sí, hemos tenido un programa especial para tratar el tema del refillaje y sabemos lo difícil. Bueno, él ya respondió la pregunta acerca de cuántas firmas suma. Pero, digamos, ¿cuál es la proyección electoral por la que trabaja? A ver, yo quiero ganar la elección y sé que es muy difícil. Como decía, a los ojos del hombre es imposible, pero uno es un instrumento. Yo quiero poner mi servicio público, mi actividad política al servicio de la patria. Si Dios quiere que esto florezca, va a estar en su mano. Yo me puedo esforzar mucho, puedo trabajar las 24 horas del día, el mes corrido, pero así todo, si no está dentro de la voluntad de Dios, no voy a ganar. Y si no gano es porque también la voluntad de Dios dijo, no era tu momento, no es el lugar, ¿no es cierto?, donde te quiero hoy día para que me ayudes a trabajar en las cosas que quiero. Y yo esa fe la tengo. Y no se me va la vida en la política. Hay vida fuera de la política también. Y eso me da una libertad enorme. Eso me da la libertad de poder decir lo que yo creo. Yo no dependo de el cargo de diputado. De hecho, no voy a la reelección como diputado, no me presento como candidato a senador. Yo decidí poner fin a mi carrera parlamentaria en esta elección, siendo que podría haber seguido de diputado. Ustedes saben que alguien se puede reelegir. No es tan difícil si uno hace el trabajo relativamente bien que la gente lo vuelva a reelegir. Yo dije, no, voy a dejar eso de lado y me la voy a jugar por lo que yo creo. Si no junto las 35.000 firmas al 30 de abril, no voy a perseverar, porque también dije, miren, la señal para mí es obtener al 30 de abril, que es 3 meses antes de la fecha legal, un mínimo para decir, sí, tengo representatividad. Si no la junto, no voy a ir. Yo creo que vamos a sobrepasar las 35.000 firmas al ritmo que vamos hoy día, las vamos a sobrepasar, y después quiero dar lo mejor de mí en esa elección presidencial. Y finalmente, después de que yo y todas las personas que me ayudan pongan todo su esfuerzo, Dios dirá. Exacto. Y antes que Emilio le haga la siguiente pregunta, quería comentarle justamente en eso mismo. Estimar, digamos, que si usted hubiera tomado el camino de organizar un partido político, estaría listo ya. Sí, habría sido quizás más fácil, pero también la gente es reticente hoy día a firmar por un partido político que la va a comprometer por más tiempo. Nosotros sí tenemos intención a mediano plazo de formar un partido político, pero con bases muy sólidas. Que quede muy claro que si uno se adscribe a ese partido, por ejemplo, el tema de la defensa de la vida es a todo evento, desde la concepción hasta la muerte natural. Si uno se inscribe en ese partido, tiene que tener claro que los principios del partido siempre van a tener a la familia formada por un hombre y una mujer como base de la sociedad. Y esa es la libertad del ser humano, de reunirse y decir, mire, yo defiendo estos valores. Habrán otros que se agruparán en otras instituciones. Exacto. Pero lo que hace falta es que haya una claridad en lo que yo adscribo y que eso se mantenga en el tiempo. Y que no vaya cambiando de acuerdo a lo que dicen las encuestas. Porque las encuestas van cambiando mes a mes, año a año. Yo quería hacer un comentario. Sí. Lo que pasa que hay una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual también se ha instalado en la política, y donde hay lucha, hay dos bandos. Un bando es de la que pertenece a la luz, y el otro bando pertenece a las tinieblas. Y podemos decir que hoy en día se está queriendo demonizar la sociedad,
con leyes que representan a las minorías y que son pecaminosas. Entonces hay una falta de sabiduría en el mundo político, porque están hambrientos de conseguir votos a cualquier precio, pero no están midiendo que están cayendo en un pantano, y eso Dios lo está viendo. Sí, bueno, Vladimir quiso entrar al área chica al tiro, pero vamos por parte, veamos qué es lo que dice. Diputado, destacar una palabra que dijo usted. Si Dios lo permite, voy a hacer. Creo que hay una porción de la palabra que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y también dicen en esa porción, en vano vela la guardia si el Señor no guarda la ciudad. Y me parece muy importante destacar eso y poner sobre todo la voluntad de Dios por delante de las pretensiones como diputado o como político en su caso, poner la voluntad de Dios frente a las pretensiones personales que podrían ser, y en esto acoto y hago colación a la pregunta que me corresponde hacerle. Hay diferentes áreas de salud, educación, pensiones, empleo, y vemos que lamentablemente todas estas preocupaciones de la población hacen mucho ruido en la calle, y al parecer el pensamiento de la política general es el que más ruido hace en la calle o el que más destrozos causa. Bueno, pongámosle prioridad a estos temas. Desde su perspectiva, desde su punto de vista, ¿cuáles son los temas dentro de esto, los valóricos y estos temas que son tan importantes y que nos tienen tan preocupados a aquellos que tenemos un poco más de edad, acerca de las pensiones, la salud, la educación de nuestros hijos también? ¿Cuál de ellos le va a dar importancia? Primero decir que parte de esa lectura fue la que se leyó en mi matrimonio, que en vano se esfuerzan los albañiles si Dios no construye la casa, si uno no construye sobre roca. Hasta ahora llevo 26 años, casi 26 años de casado, 9 hijos, así que hasta el momento la roca ha sido firme, a pesar de los vientos y los vendavales, porque no hay ni una pareja que no tenga dificultades, pero uno siempre con la colaboración de Dios, en este caso de amigos que realmente pueden ayudar, ¿no es cierto?, a reconciliar situaciones, uno se puede mantener unido en la medida que exista diálogo matrimonial. Si no hay diálogo es muy difícil mantener la unidad. Y en relación a la pregunta, es difícil, o sea, si yo quisiera priorizar por las urgencias sociales, que son aquellas cosas que preocupan más a la gente en el día a día, yo tendría que partir por salud. Hace un año atrás hicimos un gran levantamiento, una gran encuesta a nivel nacional, donde votaron 40.000 personas a lo largo de todo Chile, de Arica hasta Punta Arenas, preguntándole cuáles eran las urgencias sociales de cada uno. El primer lugar lo ocupó salud, principalmente salud referida a las urgencias de los hospitales, más que a los consultorios, porque los consultorios llevan un tratamiento de los crónicos, reciben a las personas, hacen su labor, pero donde realmente se sufre y donde no hay dignidad muchas veces en la atención de las personas, porque colapsa el sistema, no es una mala voluntad de los funcionarios, sino que no dan abasto, es en la urgencia de los hospitales. La segunda urgencia social que apareció ahí fue el tema de la delincuencia o de la seguridad. El tercero fue el tema de la educación, y en cuarto lugar, ya asomaba hace más de un año atrás, la corrupción. Para mí la salud es primordial por la dignidad de las personas, la seguridad también, pero la educación es algo que es, a mi juicio, fundamental, porque en la medida que yo dé una buena calidad de educación, le estoy dando también libertad a las personas. No hay nada peor que cuando un Estado baja el nivel de la educación, porque termina, entre comillas, esclavizando a las personas, los hace dependientes del Estado. Y yo creo en la libertad de las personas, yo creo en la libertad de los padres y apoderados de elegir el establecimiento educacional de sus hijos, creo en la libertad de cualquier persona de elegir su trabajo. Para todo eso necesitamos una mayor y mejor formación académica y espiritual. Por eso el debate que se dio en el tema de educación, que dimos algunos, era tan relevante de mantener la autonomía de los proyectos educativos.
Porque alguien en el país puede querer un colegio laico, y muy bien, pero alguien puede querer tener un colegio confesional, alguien puede querer tener un colegio más inspirado en el deporte o en la cultura. ¿Por qué vamos a limitar el proyecto educativo a una sola línea que dé el Estado que está de turno? Yo no creo en eso, yo creo en la libertad. Por eso la educación para mí es un punto muy relevante, pero asociado a estos otros. Y en el tema valórico, lo que sucede hoy día en Chile es que los políticos instalan temas de élite que no son la primera preocupación de las personas. Es lo que se dio el año pasado cuando se hablaba de la gran reforma constitucional y uno le preguntaba a la gente, oiga, ¿para usted es prioridad transformar la Constitución? A nadie le importaba la Constitución. Todos querían vivir tranquilos, seguros, con salud digna, con educación de calidad, con transporte público decente. La prioridad constitucional era igual a 0, porque no va a cambiar las cosas del día a día. Y en el tema valórico, cuando se instala el tema, por ejemplo, del matrimonio homosexual, es una discusión de élite. Bien lo decía Vladimir, es una minoría que instala los temas, que se apodera de ciertos ambientes, por ejemplo, el tema de la televisión, que se apoderan unos pocos, ¿no es cierto?, de la farándula, instalan ciertos temas y hacen que eso pareciera ser mayoritario. Si salimos a la calle, aquí a la calle Valparaíso, le preguntamos a las personas en qué nivel de preocupación está él respecto al matrimonio homosexual, va a estar en el lugar 20, 30. Pero la política se encarga de instalar ciertos temas. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en la última elección municipal en Santiago Centro. Carolina Toá sacó un libro sobre la educación sexual, ¿no es cierto?, 100 preguntas y respuestas sobre la educación sexual, justo un mes antes de su elección. ¿Por qué? Para desviar la atención y llevar a las personas a debatir sobre el tema de la sexualidad, que yo no tengo ningún problema en discutirlo, pero para ocultar su grado de responsabilidad en la administración municipal. Y aquí sucede un poco lo mismo, cuando el gobierno se ve complicado con algún tema, sea de corrupción, sea de economía, de pensiones, de cualquier tema, instala, por ejemplo, el matrimonio homosexual como prioridad. ¿Es prioridad? No, pero lo van a tratar de sacar adelante como sea. Lo mismo que la ley de aborto, que no es una ley de 3 causales, esto es una ley de aborto abierta y libre, y esa es lo que están legislando. Correcto. Vladimir. Diputado, su diagnóstico sobre la libertad religiosa en Chile, algún proyecto para potenciar la UNAR, su Secretaría de Asuntos Religiosos, un Ministerio de Asuntos Religiosos. Yo creo que una de las preocupaciones que debemos tener todos es que no se plantee ningún límite a la libertad religiosa. Yo les comentaba que había estado en un seminario de formación en temas de vida, familia y libertad religiosa en Estados Unidos, y el drama que viven las iglesias cristianas, católicas y de otras denominaciones en Estados Unidos es increíble, porque las minorías han ido transformando lo que es natural en antinatural, y es natural que yo pueda tener fe, una creencia. Ellos impiden eso y no le dan la libertad religiosa a las personas para expresarse. En las universidades un joven no puede ir al patio, instalarse y decir que va a convocar una reunión en su casa para explicar qué es su fe. No puede. Sí. Tiene que pedir autorizaciones y poner carteles para advertirle a los que vayan a pasar por ahí de que si pasan por ese lugar pueden ser afectados en su conciencia. Es una cosa impresionante, siendo que la mayoría del pueblo americano es cristiano. Y eso aquí podría llegar también, cuando nosotros vemos lo que es la ideología del género, cuando vemos las sanciones por la ley antidiscriminación, son todos pasos que se van dando para ir restringiendo la libertad religiosa. Y en eso tenemos que nosotros tomar todos los resguardos. No siempre los resguardos pasan por un ministerio de asuntos religiosos. Podría ser. Si fuera necesario, yo no tengo ningún problema en crear un ministerio de asuntos religiosos. Pero hay pasos previos que hoy día habría que ser exigibles. Por ejemplo, que todos los municipios cumplan con la ley y que en todas las escuelas públicas exista la posibilidad de tener educación religiosa, y que los niños realmente puedan optar por tener religión católica, evangélica o la religión que los padres y los hijos, ¿no es cierto?, adscriban. Eso hoy día no ocurre. Entonces, yo siempre digo, para construir hay que partir del primer peldaño, y hoy día el primer peldaño es exigir que la ley se cumpla.
Y ahí el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación, tiene una obligación. Es por ley que tiene que haber religión disponible, ¿no es cierto?, clases de religión disponible para los alumnos. Entonces, una gran preocupación mía es que eso se cumpla. Y ver si los municipios dicen, miren, no tengo los recursos. Bueno, para mí el tema espiritual, libremente ejercido, es fundamental. Pero no hay libertad si no hay oportunidad de elegir, porque si yo induzco a los niños a decir, mire, ponga aquí firme que no quiere clases de religión, no le estoy respetando su libertad, le estoy diciendo firme aquí. Eso tiene que terminar. Respecto de la Oficina de Asuntos Religiosos, uno la puede potenciar, uno puede instalar la Oficina de Asuntos Religiosos en las intendencias, en las gobernaciones, solicitarles a los alcaldes que hagan una gestión en ese ámbito, porque si nosotros vemos las estadísticas, podemos decir, Chile es un país donde la gente tiene fe. Habrá un 60% de católicos, habrá un 30% de evangélicos, puede variar. Ustedes me dicen, no, somos 50 y 50, pero la mayoría de los chilenos tiene fe. Entonces, ¿por qué los municipios, por qué las intendencias y las gobernaciones y por qué el gobierno no recibe eso si es parte esencial de la vida del día a día de las personas? Ahí también hay mucho que avanzar, y dentro de las asesorías que me presta Antares es el tema de analizar lo que se quiere hacer con la modificación a la ley de culto. Antares está solicitando información, está estudiando el tema para transparentar todo lo que hay. Yo creo que cuando uno va a entrar a un debate o tiene que dar un debate, tiene que estar todas las cartas sobre la mesa, y no vaya a ser cosa de que dentro de esa legislación se instalen ciertos conceptos que modifiquen lo que es esencial para la libertad religiosa. Exacto, que la desnaturalicen la ley. Exacto, claro. A ver, sí. Sí. Lo respondió exacto. La que sigue. Siguiendo con el tema valórico. Usted mencionó el tema del aborto. Creo que es un tema fundamental, sobre todo para aquellos que profesan cualquier tipo de fe y que defienden la vida, como usted ha dicho, que está en defensa de la vida. La despenalización del aborto en estas 3 causales que dijo usted, que no eran 3, sino que daba la libertad. Yo escuché un debate en televisión en el cual hablaban unas 2 doctoras y unas diputadas que están a favor del tema de la ley del aborto, y en realidad escuchar esa discusión era un tema ideológico, para mi punto de vista. Ahora, el proyecto de ley, ¿qué pasa si se aprueba en este gobierno esa ley de aborto? Bueno, lo primero es decir que la ley hoy día está en trámite en el Senado y que todavía se puede apelar a la conciencia de los senadores para que rechacen esta ley. Yo en la Cámara de Diputados, en mis argumentaciones, nunca he ocupado la palabra Dios, salvo en la última discusión del tema del aborto. Y ahí la ocupé para dirigirme a aquellos políticos que se declaran cristianos. A aquellos que se declaran ateos les dije, miren, lo que voy a decir a continuación no los considera a ustedes, porque no quiero violentarlos, ustedes no tienen fe, ustedes no creen, por lo tanto lo que voy a decir ahora no se les aplica. Pero a aquellos que se denominan cristianos, a aquellos que practican una religión, les voy a decir que en algún momento el Dios de la vida va a preguntarles qué es lo que hicieron cuando les tocó decidir en la ley de aborto. Y eso es para que después no digan, cuando se encuentren cara a cara con Dios, mire, yo no sabía. Van a tener que decir que hubo un señor que levantó la voz y les advirtió. Esa fue la única intervención que yo hice apelando a los cristianos en el nombre de Dios. Pero los senadores hoy día todavía pueden resolver de una manera distinta a la que hicieron los diputados. Si los senadores aprobaran esta ley, nosotros ya tenemos el acuerdo de la bancada transversal por la vida, que incluye diputados de distintos partidos políticos, de recurrir al Tribunal Constitucional. Porque para nosotros esta es una ley que atenta contra la Constitución, que no ha sido modificada de acuerdo a lo que quería en principio el gobierno. Por lo tanto, queda una segunda instancia. Y decir, ¿por qué digo que es una ley de aborto libre? Porque ninguna de las 3 causales tiene alguna limitación. Cuando se habla de salud de la madre,
ese problema, ese dilema en Chile hoy día no existe. Nunca el médico se ha visto enfrentado en los últimos años a elegir entre la vida de la madre o del hijo, porque si por el tratamiento de salud médico que yo le doy a la madre, como consecuencia indirecta fallece el niño, ese no es un aborto buscado, es un aborto indirecto. Por lo tanto, la salud de la madre nunca está en peligro, y ahí lo que entra es, por así decirlo, la salud mental, que cuando la señora o la mujer dice, mire, no soy capaz. Bueno, ese no soy capaz puede significar la vida o la muerte de un niño, no por una salud afectada por un cáncer, no. Después, en el tema de las malformaciones que pueden traer los niños, esas malformaciones se pueden solo ver a través de métodos tecnológicos y médicos con una fecha posterior a la fecha que instala la ley. Por lo tanto, también va a ser letra muerta. Y en el caso más dramático, que es el tema de la violación, no se hace nada respecto de la violencia que existe al interior de las familias, porque los embarazos, las violaciones que terminan en embarazos generalmente se dan en grupos humanos cercanos en la familia, donde hay abusos reiterados. Y aquí lo grave es que se elimina la denuncia previa de la violación como delito, se practica el aborto y después la víctima hace la denuncia, pero no necesariamente tiene que seguir el procedimiento judicial. Por lo tanto, aquí podríamos estar frente a casos en que se encubran violaciones a nivel familiar, porque la víctima se practica el aborto, no hace la denuncia y el violador, el delincuente, queda libre. Eso para mí también es inaceptable. Por lo tanto, esta es una mal llamada ley de 3 causales, porque es una ley de aborto libre. Bueno, a colación de eso, a raíz de mi profesión, yo he atendido personas madres que han abortado, y puedo decirlo con todas las letras, que personas de 60 años todavía no superan el trauma que les causó el haber abortado y saber que ellos asesinaron al hijo que tenían en el vientre. Entonces, yo creo que esta ley tampoco ve estos casos del daño psicológico que tienen las personas, las madres que abortan a su hijo que está en el vientre. Y conozco, a raíz también de mi trabajo en una escuela especial, y hay ahí madres que decidieron tener sus hijos incluso sabiendo que ellos traían problemas, y no son de fe cristiana, ni evangélica, ni nada, pero ellas están felices con sus hijos, porque ellas dicen que tienen un ángel en su casa. Entonces, esta ley veo que es muy insensible en ese caso, y también el otro tema, la salud mental de estas mujeres que van a abortar. Tampoco hay un aparato del Estado que logre percibir o tratar el daño que va a hacer el que una mujer se someta a un aborto sabiendo que la persona que está en su vientre es una persona más. Eso, como un comentario. Y también se viene otra ley y otro diríamos así, otro resquicio legal que se está tramando con el gobierno y el móvil para el matrimonio homosexual, que sería un acuerdo que están haciendo para que este matrimonio sea de alguna forma visto como una legalmente. Entonces, ¿será reprobado por la Contraloría? ¿Qué pasará con ese acuerdo? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Bueno, en lo primero, ratificar lo que tú señalas, porque de las conversaciones más bonitas que yo he tenido en esta campaña es precisamente con una mujer que había abortado. Cuando ella me encontró, me dijo, mire, yo votaría por usted, pero ¿usted qué piensa en esto? Bueno, yo soy contrario al aborto. Es que yo soy partidaria del aborto. Y empezamos a conversar. Finalmente ella me dice, mire, usted tiene razón, yo aborté. Y un poco por tranquilizar mi conciencia, me gustaría que esta ley fuera aprobada para yo decir, bueno, es legal. Pero claramente yo no he superado el tema del aborto que me tuve que practicar por condiciones económicas, violencia intrafamiliar, distintas razones que la convirtieron a ella en una víctima. Y es una víctima permanente del aborto. Y eso es algo que efectivamente la ley y la ideología no quiere ver. Porque la ideología lo que busca es desnaturalizar al ser humano, alejarlo de su conciencia de vida, conciencia de hijo. Quiere separar a las personas. Es lo mismo que quiere hacer con la ideología de género.
Es decirnos que cuando alguien nace no es hombre ni mujer, y que cuando tenga 7 o 10 años podrá elegir si se siente hombre o mujer. Uno nace sexuado, uno nace hombre o mujer. Podrán haber distintas razones por qué alguien opte por la homosexualidad, pero uno nace hombre o mujer. Entonces, ratificar ese punto, y también el de las escuelas especiales, porque por muchos años estuve en la Comisión de Educación y nunca vi a padres más comprometidos, padres más alegres, más jugados por sus hijos, que aquellos que tenían algún hijo con algún grado de discapacidad física o mental. Eso no se ve en los padres que tienen hijos sin deficiencia, porque dan por obvio todo. Para el padre que tiene un hijo con alguna dificultad, cada día es un milagro, y cada día da gracias por esa alegría que le transmite ese niño que a veces no puede hablar. Y respecto del acuerdo del móvil con el gobierno, aquí se buscó nuevamente un resquicio legal, porque fueron 2 parejas de homosexuales al registro civil y dijeron: venimos a casarnos, inscriba nuestro matrimonio. Y el oficial del registro civil le dice: mire, yo por ley no puedo inscribir su matrimonio porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Estas 2 parejas reclamaron al tribunal. El tribunal les ratificó a la Corte de Apelaciones, fueron de protección. La Corte de Apelaciones ratificó lo obrado por el oficial de registro civil. Ellos, no conformes con eso, fueron a la Corte Suprema. La Corte Suprema ratificó lo que dijo la Corte de Apelaciones y el oficial de registro civil, y por lo tanto se les denegó la inscripción del matrimonio. No conformes con eso, fueron a un organismo internacional, a una corte internacional, presentaron una reclamación, y la Corte Internacional llamó a una conciliación, un acuerdo entre el gobierno y el móvil, ni siquiera con las 2 parejas. Y ahí el móvil asume una representación que no le corresponde, y el gobierno, entre gallos y medianoche de nuevo, firma este acuerdo, este convenio, para llegar a una solución amistosa en esta situación que firman varios ministros. A nuestro juicio, porque hicimos una presentación con otros diputados, con el diputado Colome, con el diputado Esquella en la Contraloría, pasando a llevar las facultades que la ley le otorga a los ministros. Eso está hoy día en manos de la Contraloría, que tendrá que resolver. Esperamos que dentro de este año se resuelva y que la Contraloría determine que un ministro no puede hacer más de lo que la ley específicamente le autoriza. Eso es el Estado de Derecho, que al final da certeza jurídica a las personas para moverse en un ambiente en sociedad. Si nos van cambiando las reglas por secretaría, nadie va a estar seguro en este país de que no le van a cambiar las reglas del juego. Claro. Bueno, pienso que como nación no hay que sentirse débil frente a una amenaza donde minorías van a un tribunal internacional. Pienso que como nación hay que tener la fortaleza para defender una postura valórica. Eso en la medida que las Que autoridades... esa postura valórica es la legal. Claro, Exacto. pero para eso la autoridad tiene que tener conciencia de valores. Claro, y nuestra autoridad, sí, lamentablemente, no tiene esa conciencia en esos valores, y le sigue el juego a estos movimientos minoritarios, ¿no es cierto? Y utilizan los organismos internacionales, que también están en su gran mayoría cooptados, o sea, tomados por minorías que vieron una salida para interferir en la soberanía de los países de una manera externa. Y por eso hay que tener tanto cuidado cuando se firman los tratados internacionales o se validan ciertos acuerdos que se toman en países que nadie conoce, y dicen: no, como se tomó resolución y acuerdo, pero no es algo que se aplique en la legislación chilena. Y eso hay que denunciarlo. Muchas gracias, diputado. Vamos a la siguiente pregunta. Su evaluación del actual gobierno. No soy quizás el más indicado, porque tengo una muy mala evaluación en toda la línea. Me tocó discutir todo lo que fue la reforma educacional. Creo que el daño que se le hizo a la educación en Chile va a demorar muchos años en recuperarse, porque lo que había que hacer era levantar al más débil. El más débil era el colegio municipal, por distintas razones. Yo no tenía por qué bajar a los colegios particulares subvencionados, que habían sido libremente elegidos por los apoderados para educar a sus hijos, quitarles esas posibilidades para igualarlos. Nivelaron hacia abajo. Y eso va a ser difícil de recuperar. En el tema tributario, que es otra área que también afecta al país, perdón, se ha hecho todo lo posible para complicarle la vida al emprendedor. Yo quiero un país de emprendedores, no un país de empleados públicos.
Está bien que exista el Estado y que existan empleados públicos, profesionales, no operadores políticos, que solucionen los problemas de la sociedad, pero de ahí a impedir que alguien que quiere progresar pueda hacerlo, ponerle cada día más dificultades, estoy muy distante. La nueva ley tributaria para una gran empresa no es tan complejo, porque va a tener un abogado, va a tener un experto tributario, va a tener un contador, ¿no es cierto? Pero para aquel pequeño comerciante que tiene que ir el mismo a impuestos internos, tiene que ir el mismo a la inspección del trabajo, tiene que ir el mismo a la dirección de salud a sacar un permiso, estas leyes son impracticables, porque nadie las entiende, ni los contadores saben lo que viene. Después se hizo una reforma importante en la ley laboral, nuevamente a mi juicio privilegiando grupos de interés que son legítimos, pero no privilegiando la libertad de las personas. Y así en todas las áreas que nosotros podemos ver en esta legislación de aborto, que yo también discuto, en el área que vayamos viendo, lo que se busca es mayor intervención del Estado y restringir la libertad de las personas. Y eso yo creo que es lo más grave de lo que sucede cuando hay gobiernos que se basan en una ideología que avanza sin transar. Muy bien. Otra pregunta. ¿Con qué presidenciable le gustaría debatir en un programa de televisión en horario prime? Diríamos así. Bueno, me encantaría debatir con Alejandro Guillé, porque creo que la gente tiene una imagen algo distorsionada de lo que él puede llegar a ser. Es lo que me sucedía con la candidatura de Michelle Bachelet, que ella, por el hecho de ser doctora, tener un delantal blanco, la gente como que la idolatraba, porque antiguamente los médicos eran como que estuvieran en un pedestal. Y hoy día los comunicadores, por todo esto que veíamos de las redes sociales, de la televisión, también tienen una especie de aura. Y creo que Alejandro Guillé tiene que dar muchas respuestas a inquietudes del ciudadano común y corriente. Por ejemplo, Alejandro Guillé es promotor del alza de impuestos. Si yo fuera promotor de alza de impuestos, diría, bueno, voy a pagar todos los impuestos que yo pueda pagar para beneficiar a la gente. Lo curioso es que en el caso de Alejandro Guillé, él trató de pagó de hecho menos impuestos, usando una fórmula legal, que es constituir una sociedad y no pagar como persona natural. Pero si yo promuevo el alza de impuestos, es raro que trate de pagar menos impuestos a través de una fórmula distinta. En el tema de la salud, él fue la cara visible de las ISAPRES en Chile por mucho tiempo, siendo que él no cree en el sistema privado de salud. Yo sí creo en un sistema mixto de salud donde hay área pública, hay área privada. Creo en la libertad de que las personas puedan elegir. Él no, pero fue promotor de eso. ¿Por qué? Porque le pagaron bien. Él, en esta última discusión que hubo respecto a si Mariana Elwin podía entrar a Cuba o no, no dijo nada. Dijo, saludos Mariana. Él debería haber levantado su voz en contra de un régimen dictatorial que impide el ingreso de personas democráticas a su país para hacer un homenaje a una persona que falleció en Cuba. El día de ayer votamos una ley, un proyecto de acuerdo en el Congreso para pedir la liberación de un diputado en Venezuela. Los que se abstuvieron fueron los del Partido Comunista, que ya le dieron su respaldo a Alejandro Guillé. Bueno, yo esperaría de él que si cree en la democracia, le diga al Partido Comunista que esto es impresentable. Y así una serie de temas. Por ejemplo, él se dice partidario de la diversidad sexual, pero si hay alguien que le hizo daño a un homosexual, es él, porque usó cámaras ocultas para destruir a un juez. Eso yo no lo haría. Yo no soy nada de homofóbico, pero mi conducta pública es igual que mi conducta privada, porque yo creo en la dignidad de las personas. Él pasó por alto la dignidad de las personas y usó un método ilícito para destruir a una persona. Y así tiene un sinnúmero de eventos o de acciones que tiene que responder. Y cada vez que nos encontremos, yo le voy a volver a preguntar, porque hay gente que no ve todos los programas, entonces uno tiene que volver a preguntarle en cada programa sobre lo mismo, aunque él me diga, oiga, pero si ya me lo preguntó. Sí, pero esta es otra audiencia, así que contéstemela de nuevo. Claro. Exacto. Bueno, vamos a orar al Señor para que se dé esa oportunidad y usted pueda decirle ahí a Alejandro Guillé todas esas cosas y otras más, ¿no es cierto?, que él necesita responder. Diputado, quedan 60 segundos. Ahí a la cámara,
esperamos que estaba en actitud de oración, 100, 500, 1000 personas, digamos, evangélicos puedan habernos oído, y otros muchos más con la grabación. Dígale a ellos, la mayoría son evangélicos, pastores, obispos, que nos están mirando con muy buena voluntad. Gracias, pastor, por darnos este tiempo. Bueno, a todos los hombres de buena voluntad, decirles que no pueden restarse de los destinos de nuestra patria. Que más allá de firmar por mí o votar por mí, voten por personas que los identifiquen en sus valores. Distingan muy bien a aquel que dice una cosa y hace otra cosa. Dentro de las opciones que se mencionaban en el programa, hay 5 candidatos que más o menos cumplen con los requisitos. Bueno, sean libres, elijan uno. Si me eligen a mí, yo bienvenido. Pero en libertad, cuidemos nuestra patria, cuidemos lo que tenemos, porque afuera, en otros países que ha primado esta ideología contra la naturaleza del ser humano, las cosas han empeorado mucho. No se respeta la dignidad de las personas, no se respeta a nadie. Y eso parte por la esencia, que es la vida. Así que invitarlos a eso, a hacerse responsables con su patria. Gracias, diputado. Gracias, Antari, por acompañar al diputado. Gracias a Vladimir, gracias a Emilio. Que Dios le bendiga a usted y nos vemos el próximo jueves a esta misma hora. Bendiciones. De Arica a Magallanes, de cordillera a mar, uniendo a nuestro Chile para un mundo alcanzar, llevando el evangelio, trayendo una señal, así es nuestra radio. Corporación Nuestra Radio.